Profe, me están diciendo de que si por favor lo pueden aceptar, por favor. A ver. Ah, sí, hay 12. Ya. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Pongan presente, por favor, ¿ya? Buenos días, profe. ¿Cómo están? Disculpen los inconvenientes. Ya. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? Tengo el nombre. Tengo 16 nada más. 16 nada más son. Ya. Pongan presente, por favor, ¿ya? Que algunos los he rechazado, ¿no? Ya, vamos a hacer un poquito el análisis de estos videos, ¿ya? Y les invito a revisar todos los videitos que están ahí, ¿ya? Miren, son 5 videos. Esos 5 videos... Centro HK y su radio R. Bueno, comencemos recordando exactamente qué es un círculo. Revisarlos, Supongamos que tengo aquí un punto que tiene para coordenadas poder aplicar, HK. ¿ya? En las situaciones Coordenadas pues, HK. siempre el que Entonces, ingresa, por las favor, coordenadas, ponga no voy a presente. dibujar los ejes, pero ustedes se los pueden imaginar, Ya. son de lo más usual. A ver, acá. Y entonces, tengo una distancia fija R, tengo esta distancia fija, digamos que esto vale. Estoy teniendo problemas R. con el audio hoy día. Y entonces, si aquí tengo un punto, el círculo lo obtendría rotando este punto, haciéndolo girar, siempre manteniendo la distancia R. El círculo son los puntos que están equidistantes a una distancia R del centro H, K. Ahí está mi intento de círculo. ¿Escucha? Pero bueno, Profe, yo sí escucho centro bien el HK video. y su radio R. Ya. Bueno, comencemos recordando Y exactamente, se C escucha. es x más 3 al cuadrado. Miren, esta es una fórmula de la circunferencia, ¿ya? O sea, es una ecuación. El tema es ecuación de la circunferencia y ecuación de la parábola. Pero desde el punto de vista analítico, en realidad es geometría analítica, ¿ya? Entonces, esa es una forma que me gustaría que ustedes después lo resuman en su cuaderno como para tenerlo a la mano para poder revisarlo, ¿ya? Ahorita no, ahorita pueden tomar nota de algunas cositas nada más. Siempre es bueno que tengan algo en que tomar nota, ¿ya? ¿Se acuerdan de la parábola? Hablábamos del vértice que era H, K, ¿no? En este caso, en la circunferencia. En el video habla del círculo, pero en sí se trata de la circunferencia, ¿ya? Además, el centro del círculo también es el centro de la circunferencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, y todos los puntitos que rodean, o sea, los puntos que pertenecen a la circunferencia, siempre equidistan, sabemos, del centro, y esa distancia es el radio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, el 3 representa a H y el 4 representa a K, ¿ya? Me avisan si hay alguien más que quiera entrar. Más y menos 4 al cuadrado es igual a 49. ¿Cuál es su centro HK y su radio R? Acá nos da la ecuación de la circunferencia y solicita que se encuentre el vértice de la parábola y el radio, ¿ya? No, lo vamos a revisar ahorita. Bueno, comencemos recordando exactamente qué es un círculo. Supongamos que tengo aquí un punto que tiene coordenadas HK. Tiene coordenadas HK. Coordenadas. Entonces, las coordenadas, no voy a dibujar los ejes, pero ustedes se los pueden imaginar, son de lo más usual. Y entonces, tengo una distancia fija R. Tengo esta distancia fija. Digamos que esto vale R. Y entonces, si aquí tengo un punto, el círculo lo obtendría rotando este punto, haciéndolo girar, siempre manteniendo la distancia R. Pero bueno, si supongo que este punto de aquí tiene coordenadas x, y, entonces yo puedo... Ese x, y es para generalizar a cualquier punto. Cualquiera que esté por acá, le podemos llamar x, y.
Porque en el plano cartesiano, un punto siempre es un X y un Y, ¿no es cierto? Tiene dos coordenadas, ¿ya? No porque está acá nada más es X, Y. No, no, no. En cualquier sitio siempre es X, Y. Obviamente son variables, ¿no es cierto? Van a variar, su valor varía, pero se consideran siempre como X y Y. Incluso el del centro también tiene X y Y, solo que especialmente se le llama para diferenciar de los otros puntos como H y K. Entonces, cuando nos referimos a H y K, nos estamos refiriendo al centro del círculo o al centro de la circunferencia. Calcular la distancia entre X, Y. La distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? Distancia entre dos puntos, para eso se usa el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y acá justamente se va a demostrar eso, ¿no? O sea, en ese caso se traza una vertical. Las verticales siempre son paralelas al eje Y, por si acaso. Y cuando hablamos nosotros horizontal, siempre estamos hablando de una línea paralela al eje X. Y si es que estas líneas son verticales, una vertical y una horizontal, siempre van a ser perpendiculares, ¿ya? Siempre. Cuando hablemos de una vertical y una horizontal, entonces estamos hablando de rectas perpendiculares. Eso sale directamente del teorema de Pitágoras. Veamos. Si trazo aquí una línea vertical, una línea paralela al eje Y, entonces puedo medir cuánto cambié en la coordenada Y. Aquí estaba en Y y aquí estoy en K. Entonces esto tiene que valer Y menos K. Y menos K. Y si ahora mido cuánto cambié en la coordenada X, que sería trazar una línea horizontal aquí, entonces pues acá en este punto tengo coordenada X, X, y acá tengo coordenada X, H. Entonces el cambio en X es X menos H. Y yo sé que este triángulo es rectángulo porque estas líneas eran paralelas a los ejes coordenados. Es la línea vertical y la línea horizontal, que siempre son perpendiculares. Así que el teorema de Pitágoras me dice que esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado tiene que ser igual a esta distancia al cuadrado. Es decir, X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado, tiene que ser igual a R al cuadrado. Teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Ya? Ahora vamos a ver en los siguientes videos se van a ver por qué es Y menos K y por qué es X menos H. Es porque en el plano cartesiano podría estar por acá el plano cartesiano y como vemos X estaría más alejado, ¿ya? Para la derecha. X es, supóngase que por acá baja Y, entonces todo esto sería X. Y desde el eje hasta este punto, que es el centro, es X. Perdón, es H. Esta partecita. En consecuencia, el todo sería esta parte. Y nos queremos quedar con esta parte. Entonces, al todo, que vendría a ser X, le quitamos H, que es esta distancia. Igual sucede con Y. El todo es hasta abajo, hasta donde llega hasta X, ¿no es cierto? Desde X hasta arriba, eso es Y. Y H es solamente desde X hasta esta altura. Perdón, K. Bien, entonces, esta es la ecuación del círculo. K es la altura medida en el eje Y hasta llegar al centro nada más. En cambio Y está más arriba, ¿no es cierto? Y está más arriba, Y es este de acá y más lo de abajo. Por eso es que acá decimos, no, el todo menos la parte que está acá abajo, que viene a ser K, entonces quedaría Y menos K. ¿Ya? Es por eso es que esto es Y menos K y X menos H, así terminan estos dos lados, y el radio es siempre, sabemos, la distancia que es del centro hasta un punto cualquiera, ¿ya? Eso entonces es para, este triangulito es muy importante para recordar entonces la ecuación de la circunferencia, ¿ya? Entonces ahí dice siempre, ¿no? X, la diferencia entre la abscisa del punto de la circunferencia
menos la abscisa del vértice al cuadrado más el cuadrado, ¿no es cierto?, ¿de quién? De la ordenada del punto de la circunferencia, ¿ya? Menos la ordenada del vértice es igual al cuadrado del radio, teorema de Pitágoras, ¿ya? Teorema de Pitágoras, pero aplicado en la circunferencia. ¿Ya? Cualquier punto XY que satisfaga esta ecuación va a estar en el círculo. Así que ahora, Entonces, el centro, ahí ustedes, a ver, alguno de ustedes, ¿podría decirme quién es el centro? Aparte que es un punto, ¿verdad? Es un punto, siempre, un punto. Diríamos, ¿qué coordenadas tiene el centro? ¿Podemos distinguir quién es H? ¿Cuánto vale H? ¿Alguien que me pueda decir, por favor? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Aló? Profe, sí se le escucha. Ya. ¿Pueden identificar quién es, en esta ecuación que aparece acá ahorita, cuánto vale H y cuánto vale K? ¿Y cuánto vale R H también? vale 4, H vale 4 y K vale 3. A ver, por ahí me han dicho que H vale 4. A ver, voy a tomar nota. H vale 4 y K vale 3 y R. Profe, No hay R problema. vale 7. R vale 7, me dice. Ya. profe, H ver. no vale -3. Muy bien. H vale menos 3. Es otra alternativa. ¿Ya? K, ¿cuánto vale? K vale 4 y R vale 7. Sí, Daniela tiene razón, profesor. Sí, Me sí. equivoqué. Sí, no hay problema. No hay Gracias, problema. compañera. Mira, esa suma de participaciones hace que el aprendizaje sea mejor. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hacen para encontrar H? Lo igualan a 0 esto de acá. Esto de acá. ¿Ya? X más 3 igual a 0. Y el valor de X que resulta ahí, eso es H. ¿Ya? Mire, su compañera dijo que era H igual a menos 3. Esa es una forma, ¿ya? La que yo le estoy diciendo, un tip, ¿no? Entonces, X más 3 igual a 0, entonces X igual a menos 3. ¿No es cierto? Ah, ya. Entonces, H es menos 3 y coincide con la segunda respuesta que me dieron. Ahora, acá hacen lo mismo también. Y menos 4 igual a 0, entonces Y es igual a 4, positivo. Entonces, K vale 4, correcto, con la respuesta de su compañera. ¿Ya? Entonces, ya. Y por último, ¿cómo encontramos el valor de R? Simplemente le sacan la raíz cuadrada de lo que está en la derecha. ¿Por qué? Porque dice que lo que está en la derecha es el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Ah, profe, pero ese es 49 y la raíz cuadrada de 49 puede ser más 7 o puede ser menos 7. No, pues, es que estamos hablando del radio y el radio es una distancia y toda distancia es positiva. Que la raíz cuadrada de 49 sea más 7 y menos 7, eso es correcto, pero la respuesta para el radio es 7 por ser distancia, ¿correcto? Ya, muy bien, perfecto entonces. Seguimos, a ver. voy a copiar esta ecuación, porque si se fijan, aquí tengo X menos H y acá lo- 49, 7 al cuadrado. Y ahí ha puesto, miren, los valores que nosotros acabamos de hablar, ¿ya? Y así se convierte en esto, ¿ya? Entonces ahí en esta Es menos 3. Y menos K lo tengo que comparar con Y menos 4. De nuevo, aquí tengo menos K y acá tengo menos 4, así que K tiene que ser igual a 4. Y R al cuadrado, pues aquí tengo 7 al cuadrado, así que R tiene que ser igual a 7. De donde puedo decir que el centro H, K es igual a menos 3 aguas. De nuevo, aquí tiene que ser menos 3 porque tiene que estar escrito como X menos H. Aquí es X más 3. Al convertirlo en X menos menos 3, apareció un signo menos. Así que tengo menos 3, 4. En este caso es menos K y tengo menos 4. Así que K tiene que ser 4. Y eso es el centro H, K. Y el radio es 7. Y ya estuvo. Ya, en los problemas, ¿por qué sirven esta teoría ahorita? ¿Por qué les va a servir esta ecuación a ustedes? Ya, les va a servir para resolver los problemas que están en el día 4, ¿ya?
habla de ahí de un epicentro de sismos, básicamente habla sobre eso. Y habla, por ejemplo, de que si estás en Arequipa, ¿no? El epicentro, dice, de un sismo ocurre a tantos kilómetros, 4 kilómetros al este, normalmente dice al este. Si habla al este, o sea, está hablando así, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, para orientarnos ponemos como si fuera una cruz, ¿no es cierto? A la derecha le ponemos o oeste a la izquierda, norte para arriba y sur para abajo, ¿ya? Como una cruz, ¿ya? Entonces ahí decimos, entonces desde el punto, supongamos un punto cualquiera, ¿ya? Que esté la ciudad donde estamos ubicados, y si decimos 4 kilómetros al este, nos vamos entonces a la derecha, 4 kilómetros por acá, horizontal. Y si decimos 5 kilómetros al sur, entonces vamos por la vertical, ¿ya? Por la vertical. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento hay dos segmentos perpendiculares, la horizontal y la vertical. Entonces ahí podemos calcular, lo unimos los dos extremos, desde el punto de partida hasta el punto de final que yo tracé, y ese sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo, por ejemplo, ¿ya? Y lo pueden calcular con eso. Ahora, para calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera, si nosotros queremos calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera, ahorita le voy a... ¿Recuerdan ustedes esa fórmula de repente o no? A ver. Si tenemos dos puntos, ¿ya? Ponemos un punto cualquiera, que es X. Pongan presente todos, por favor, pongan presentes, que hay varios que han entrado último. No importa si se repiten, ¿ya? Entonces, tengo un punto cualquiera, este es P, y le puedo llamar Q a otro punto, que le llamo, por ejemplo, A, punto y coma B, ¿ya? Obviamente son X, Y también, pero tienen otros valores, para que sean puntos diferentes, pues, ¿no? Muy bien, ya están 26. Ponga presente el que acaba de entrar. Profesor, buenos días. Disculpe la demora, no me ingresaba el link. Ya, no te preocupes. Gracias. Sí, siempre, a veces pasa cosas. Ya, yo quiero una distancia, ya la distancia siempre es absoluta, ¿ya? Se pone PQ. Si yo pongo así, estoy hablando que es absoluto, ¿no? La distancia que es igual a la raíz cuadrada, ¿ya? Este teorema de Pitágoras en realidad, ¿ya? Entonces decimos, por ejemplo, si para mí este es el primer punto, digo A menos X, o puedo decir X menos A. O sea, las abscisas, ¿no? Diferencia de las abscisas. A menos X al cuadrado más B menos Y al cuadrado, ¿ya? Entonces, ustedes cuando quieran encontrar una distancia, cualquiera, si es que tienen dos puntos, ¿ya? En el plano cartesiano, pueden calcular usando el teorema de Pitágoras, ¿ya? Pero justamente es parecido a lo que estamos viendo ahí en lo de la circunferencia, ¿ya? Ahí hablaba de dos puntos y esos dos puntos vienen a ser eso, ¿ya? Vamos a ver, entonces retornamos a nuestro video. Ya, hemos visto la primera, ahora voy a explicar cómo se deduce esa fórmula. Ya, acá. H, K y R para que este... Miren, ahí va a deducir la fórmula que acabamos de ver nosotros. Ya. Lo voy a dejar que avance. Está dibujando ahí. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿va? Bueno, en este triángulo ya... ¿Qué dice arriba? Ecuación de un círculo, ¿no es cierto? En realidad es ecuación de la parábola, ustedes lo pueden poner así Conocemos la hipotenusa, en sus falta apuntes. conocer la longitud de los otros dos lados de los catetos, pero esta también la podemos calcular en términos de X, Y, H y K, esas longitudes. ¿Cómo le hacemos? Pues, por ejemplo, ¿qué hacemos con este lado? Notamos que si nos vamos hacia acá, si nos vamos hacia la izquierda, llegamos a una altura Y,
Eso que acaba de trazar, ¿qué cosa es? ¿Qué valor es? ¿A quién representa esta línea? A X, ¿no es cierto? X es el recorrido en X, porque si ustedes lo dejan caer sobre X, ese es el recorrido de X. Es desde acá hasta la altura del punto, pero en X, ¿no es cierto? Y en cambio, Y sería todo esto. O sea, es el recorrido en Y, desde acá, del origen, ¿no es cierto?, hasta arriba. Ese es el que corresponde a este valor, ¿ya? Y acá, de ahí el H y K, o sea, H es el recorrido en X, y K es el recorrido desde acá hasta acá, pero en Y. Y el puntito es la intersección H punto y coma K, ¿ya? Entonces, que no sean problemas acá, no creo que ustedes no lo comprendan. Vamos a ver. Por lo tanto, la longitud de este segmento es Y menos K. Lo voy a poner aquí, es Y menos, voy a usar colores, Y menos K, el todo menos la parte, le decía, ¿no es cierto? menos K. Entonces ahí tenemos la longitud de este segmento. Y de manera similar, si bajamos perpendicularmente al eje X, entonces aquí tenemos que se llega al punto X, ¿verdad? Al valor X, y por lo tanto la longitud de este segmento es X menos H, Aquí ya quedó un poquito encimado, pero ni modo. Digan si comprendieron esta expresión de este cateto, Y menos K, y este cateto, X menos K. Escriban sí, por favor, en el ¿cómo se llama? En el chat, ¿ya? Escriban sí en el chat para saber si están comprendiendo eso. ¿No veo? Ok, no entendí, pero ya, ¿quién? Ya, ya. Ya. Entonces, atenta, por favor. Mira, este Y menos K, recuerda, yo dije, el todo es desde donde está mi cursor hasta abajo, hasta acá. O desde donde está mi cursor hasta acá. Esa distancia es Y. ¿Ya? Es la medida en Y. Mira, ve, acá está Y. Y, ¿no es cierto? ¿Y por qué es menos K? Lo que pasa que desde acá hasta acá es K. Es la medida, esta altura. Y cuando yo me quiero quedar con esta parte, al todo le resto esto. Y como el todo era y esta parte es K, y estoy diciendo que al todo le voy a restar esta parte, es decir, al Y le quito K. Listo. Entonces, y en la parte baja, este segmentito de acá es una parte de este segmento grande. Este segmento grande es X, que corresponde a este punto, porque ahí está la horizontal, ¿no es cierto? Es el todo desde acá para acá, que es X, acá está representado por X, y que se ve acá reflejado, ¿no es cierto? Acá, ¿no? Es la medida de X, desde acá. Este segmento es igualito que este, y cualquier paralela que esté así, ¿ya? Cualquiera, ¿ya? Entonces, este todo, que es X, por este punto, y esta parte, que es H, por el vértice que es H punto y coma acá, ¿ya? Entonces, este segmentito es el todo, que es X, ya sabemos por qué, ¿no es cierto? X, y le quitamos la parte H, o sea, todo esto de acá, todo esto de acá, esto es H también, ¿no es cierto? Y me quedo con esta partecita, o sea, quiere decir que a X, que era esto, le quito H. Y me quedo con esta expresión, así, pues no lo puedo expresar de otra manera. Tengo que, como son letras, lo dejo como letras. Si fueran números, podría poner un valor, pero como no hay números, solamente son estas son las dos abscisas. La abscisa del punto que está más alejado, menos la abscisa del punto que está más cerca, ¿no es cierto? Eso es. Listo. Entonces, ahora sí, a ver, León, contéstame, sí, León, si es que comprendiste, porque lo tuyo fue que me dijiste que no comprendiste. Ahora sí, dime, escríbeme, contéstame en el chat, por favor, León. La veo.
¿Aló? ¿O no me estabas escuchando? Estaba explicando porque vi ese mensaje. Ya, seguimos. Bueno, y con esto ya conocemos las longitudes de estos dos lados y por lo tanto podemos aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo. Lo voy a escribir de este lado, en color verde voy a escribir lo correspondiente a x menos h. Entonces nos quedaría que x menos h elevado al cuadrado más, y voy a poner en otro color, en color naranja, lo correspondiente a este, más y menos k elevado al cuadrado es igual a r elevado al cuadrado, ¿vale? R es la hipotenusa porque es el ángulo, es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y listo, ya tenemos nuestra ecuación para un círculo. ¿Ya? Esto es lo que tienen que cumplir los puntos x, y. A cualquier punto de la circunferencia cumple con esta condición. ¿Ya? Siempre y cuando tengamos el radio, tengamos el vértice y cualquier punto. ¿Ya? Entonces, a ver. Para que estén en el círculo de centro h, k y el círculo. O sea, las que estén radio, no sé, digamos igual a 4. Radio 4. Bueno, pues entonces simplemente tenemos que identificar quiénes son h, k y r. Esto es al revés. Escribir, o sea, completar la ecuación, pero con esos valores. ¿Cómo quedaría la ecuación? Escríbalo en un papelito y me lo dictan. Escríbalo en un papelito. Dice que el centro es 5.5 y el radio es 4. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? ¿Cómo quedaría la ecuación? A ver. ¿Cuánto vale h? Ya lo vemos. ¿Cuánto vale h? Lo estamos viendo. ¿Cuánto vale h? ¿Pueden decirlo, por favor, en voz alta? El que tenga voluntad. ¿Cuánto vale h? 5. ¿Y cuánto vale k? Menos 5. Correcto, cierto. Eso está ahí, está dado ya. Porque esto es h y esto es k. ¿Cómo lo escribimos arriba? A ver, esto también quiero verlo. El radio es 4, ya está. Entonces, ¿cómo lo escribimos arriba? A ver, ¿cómo quedaría escrito en la ecuación? Reemplazado en la ecuación. ¿Cómo queda? X menos 5 al cuadrado. ¿Vale? Aquí tenemos Sí, el cuadrado de x menos 5, ¿no es cierto? Más, muteé, creo que lo muteé. Sí, el cuadrado de y menos 5. Ajá, de y menos 5, pero ya no sería y menos 5 acá. Sería multiplicando. Ajá, ya no sería menos 5, sino sería más. Más 5. Más 5. Ah, claro, entonces ya efectuado sería y menos, perdón, más 5, ¿no es cierto? Sería lo que pasa que para Se escribirlo, multiplica. claro, se multiplican los signos, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú restas un número negativo, se convierte en positivo, ¿no es cierto? O sea, es menos por menos, nada más. En cambio, en el otro sí queda x menos 5 por cuanto h es positivo, ¿ya? Y el radio sería, ¿cuánto? ¿Cuánto sería el radio? 2. 2 al cuadrado. No. 16. 16, acá dice radio Ah, al cuadrado, ¿ya? Radio al cuadrado. 4. Ajá, muy bien. Qué bueno. Y ahí están los igual a 4. lo que Y nosotros también es hablamos fácil, ya está ahí. si vemos cómo encontrar el cuadrado, es igual a Listo. r al cuadrado. Entonces así son lo que se hace. Mire, esto respecto a la parábola es un poquito más complicado, veo que queda muy poco tiempo. Ya, yo les recomiendo que lo revisen con paciencia esto, repítanlo el video, no hay problema. La ecuación está más sencillo de la circunferencia de la parábola. Es un poquito más complicado, pero no por eso imposible de entenderlo, ¿ya? Muy relacionadas con las parábolas. La directriz de la parábola. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que pasa es que en Aprende en Casa, si ustedes ven el título, habla justo sobre... Dice, mire, promovemos el uso responsable de los recursos
en las construcciones usando la circunferencia y la parábola. Entonces no solamente tenemos que comprender lo que es la circunferencia, sino también la parábola. ¿Ya? Ya lo hemos visto un poco cuando hemos hablado de ecuaciones cuadráticas, pero acá es, como le dije, no es de geometría analítica. Al final es lo mismo, pero un poquito más profundo. Y esto es lo que debemos nosotros preocupar, que podemos ir aprendiendo, ¿ya? Esta es una lista de cotejo, no es para que lo llenen ustedes, sino para que comparen a ver qué cosa de esto están comprendiendo, qué cosas están haciendo, con qué de eso están cumpliendo, ¿ya? La de acá son respuestas literales nada más. Ya, lo de acá es para la siguiente clase. El que quiere lo puede ir avanzando. Y si tienen dificultades, la siguiente clase me preguntan. ¿Ya? Entonces volvemos a lo que estábamos hasta donde nos alcance el tiempo. ¿Ya? Hola. Directriz. Ok. Nos La habla ahí. directriz de la parábola. Nos habla. Bueno, ¿y qué son estas cosas? Pues la parábola se puede definir como el conjunto de todos los puntos, aunque, bueno, primero quiero dibujar unos ejes cartesianos por aquí, tenemos de las X, y la parábola de una línea, ¿ok? El foco es el punto, y la dirección, tenemos por aquí un foco, P, ¿ok? Este punto es el punto E igual a C, ¿ok? Y está recta, ¿ok? Entre el foco y la directriz. Que de la directriz son todos los puntos entre estos puntos y la recta distancia entre estos dos puntos. Lo estoy avanzando por el tiempo, ¿ya? Acá lo que dice es que la parábola es el conjunto de todos los puntos. Obviamente lo está dibujando a mano y por eso es que no está perfecta la curva, pero si lo dibujaría usando, ¿se acuerdan? GeoGebra, por decir, no te sale la parábola perfecta, ¿ya? Entre lo que nos estamos diciendo que, por ejemplo, todos los puntos de la parábola, o sea, mejor dicho, una parábola es una línea curva, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuyos puntos equidistan. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran a la misma distancia de un punto llamado foco, el que está dentro, miren, ve, foco, ¿ya? Y arriba dice foco, directriz, dice aquí, acá entran dos términos muy importantes, foco y directriz, del cual creo que no hemos hablado conmigo, ¿ya? Conmigo hemos hablado del vértice, pero no hemos hablado ni del foco ni de la directriz. La directriz es una recta justamente horizontal, siempre, recta horizontal. ¿Qué quiere decir? Paralela al eje X. Y si es paralela al eje X, obligatoriamente es perpendicular al eje Y, ¿ya? Y si yo digo vertical, es paralela al eje Y obligatoriamente y perpendicular al eje X, ¿ya? Entonces, ya, por favor, para esos conceptos. Y, por ejemplo, ¿qué cosa es A? Es la medida en X, ¿no es cierto? De acá para acá, eso es A. ¿Y qué cosa es B? Es la medida desde acá para arriba, desde el eje X, ¿ya? Ahora, desde este punto, que es el foco, hasta el vértice, existe la misma distancia que desde el vértice a la directriz. Esta distancia siempre es perpendicular, porque esta recta es el eje de simetría también. Acá hay un eje de simetría. ¿Qué quiere decir? Que esa recta divide a la parábola en dos partes iguales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá hay dos puntos, el foco y el vértice. Y la distancia del foco al vértice es la misma que desde el vértice a la directriz. La directriz es una función constante. ¿Qué quiere decir? Que el valor de Y siempre va a ser el mismo. Por eso acá dice Y igual a C. Y igual a C. C es la distancia que hay de acá para acá. En consecuencia también esta es la misma distancia C, ¿no es cierto? Recordar siempre que toda distancia es positiva. Y claro, este es perpendicular, ¿ya? Entonces es positivo. Si tomamos otro punto de acá, y que lo va a ver, ¿ya? Vamos a dejar que lo grafique. Tiene que ser igual a esta otra distancia de aquí. Bueno, entonces vamos con otro punto. Si tomamos, por ejemplo, este punto, esta distancia entre estos dos puntos tiene que ser igual a esta distancia de aquí. Y si tomamos, por ejemplo, este punto de aquí, esta distancia tiene que ser igual a esta distancia.
y espero que entiendas muy bien a qué me refiero con eso de que la parábola es el conjunto de todos los puntos que equidistan del foco y de la directriz, ¿ok? Que estas distancias son iguales. Así es que si tomamos este punto de aquí, este punto... ¿Me contestan en una palabra? Sí, por favor, verbalmente. ¿Entendieron qué cosa es la directriz? ¿Alguien entendió qué cosa, qué figura es la directriz? ¿Entendieron qué figura geométrica es la directriz? ¿Me lo dicen verbalmente, fuerte, en voz alta? ¿De qué color está? La directriz es esta línea de color morado. Es la recta paralela al eje X. Muy bien, es una recta paralela al eje X. Pero no es cualquier recta, sino que está a la misma distancia, cuya distancia al vértice es la misma distancia que desde el vértice al foco, ¿no es cierto? Ya, entonces es una recta para empezar. Es una recta, ¿ya? Paralela al eje X, definitivamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, está en la parábola porque la distancia de ese punto al foco es igual a la distancia de este punto a la directriz. Y tal vez notes algo acerca de la forma en la que tomamos las distancias de estos puntos a la directriz. Y bueno, lo que sucede es que cuando tenemos un punto y queremos sacar la distancia a otro punto, nada más medimos el segmento de línea que une a esos dos puntos. Pero cuando queremos ver la distancia entre un punto y una recta, lo que hacemos es bajar la perpendicular a la recta que nos interesa, ¿ok? Buscar la línea que pasa por el punto que es perpendicular a esta línea directriz. Y eso es lo que hicimos con todos estos puntos. porque la distancia, recuerden, la distancia entre dos puntos siempre es la perpendicular, ¿ya? ¿Ya? Es la línea perpendicular, es el segmento de recta más corto, ¿ya? El camino más corto, y el camino más corto siempre es la perpendicular. En cambio, si tú te abres un poquito a la izquierda o te abres a la derecha, ese segmento ya es más grande que el que estamos viendo acá. La distancia siempre es la perpendicular. ¿Okay? Todos estos ángulos son ángulos rectos. Estas líneas con las que medimos la distancia de los puntos a la directriz son líneas perpendiculares a la directriz. Y listo. ¿Okay?